Buen día, que la paz de nuestro Señor esté con ustedes. El mejor hábito para una persona es despertar temprano. Bueno, al menos para mí, y más cuando la razón es para tener una cita con el Padre, mi Señor. En mis videos les comparto mi vida como cristiana y también la realidad en mi vida. Como habrán visto en mis últimos videos, no me había despertado antes que el sol y casi no les he hablado de mi Señor, y por eso me estoy esforzando de venir a su presencia. Ayer hice muchas cosas para dormir temprano, pero me había agotado que dormí más temprano y por eso me desperté a las 12. Pero me dormí un rato más y me desperté a las 5:30. Hice hojuelas ayer. No sé ustedes si tienen una hora especial con nuestro Señor. Mi hora es a las 4, 5, 6, 7. Esas son mis horas. Si no hago esto, me gana la debilidad humana. O sea, ya no hago la voluntad de mi Dios y esto no es bueno para mi vida espiritual. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Como cristiana, creo en mi Señor Jesucristo y por eso nos advierte: si no hacemos la voluntad del Padre, no entraremos en el reino de los cielos. ¿Y cómo es eso de hacer la voluntad de Dios? Es negarnos a nosotros mismos. Como dice en el Santo Evangelio, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Despertar temprano no es fácil, pero cuando ya lo lograste vale la pena. Bueno, al menos para mí. El tiempo del día y de noche se está cambiando. La noche se está haciendo largo que el día. No les mentiré, me regresé a dormir otra vez. Me levanté hasta las 10. Hoy estaré en el huerto para cosechar chiles y frijoles. Hoy estamos en el día jueves. En sábado mi esposo me llevará a visitar a mi familia en Alabama, por supuesto, si Dios nos da la vida. Por eso estaré cosechando algunos de nuestras siembras para llevarles a mi familia. Estoy tan feliz y bendecida con mi esposo. No saben cuánto agradezco a mi Señor por todo lo que ha hecho en mi vida. Quisiera que todas recibieran la gracia de reconocer a nuestro Señor. Bueno, les doy la bienvenida a cada una de ustedes. Este video va a ser un poco largo porque les grabaré por 2 o 3 días para prepararme o cosechar de lo que les llevaré a mi familia, hacer las maletas, prepararme pues para ir a un viaje si Dios nos permita. Les voy a compartir un poco cómo me acerqué más a mi Señor y la razón que ya no puedo vivir sin Él. Bueno, antes como una adolescente o como una niña, desde que nacieras yo ya estaba cerca de Dios, desde que me bautizaron. Pero después donde comenzó mi relación, donde ya no puedo estar sin Él, fue como a mis 17 o 18, 19, creo que a los 18 o 19, uno de esos 2 años que yo tenía. Después de haber estado aquí por 3 años sin ir en la iglesia, nada más ir en el trabajo, en la escuela, dormir y ahí, yo he cometido muchos errores y siempre estuve trabajando duro.
Cuando mi hermano llegó acá, él había estado en la migración. No sé qué pasó, pero estuvo él por como casi un año, por muchos meses en la migración. Y dice que ahí es cuando fue su acercamiento a Dios, empezó a leer la Santa Biblia. Y ahí es donde él se acercó más, y desde esos días cuando llegó él con nosotros aquí en Estados Unidos, él empezó a compartirnos la palabra de Dios. Y como en ese entonces yo no me interesaba, no me importaba, entonces él nos regañaba, que yo con mi hermana, como muchos adolescentes hoy en día, siempre estamos en el teléfono, no queremos obedecer, siempre estamos en el teléfono. Entonces él nos decía, vamos a tomar una foto, ni siquiera para eso fuimos, recuerdo un año que ni siquiera fuimos, pero nos compartía la palabra de Dios. Y después llegó mi mamá y él empezó a ir en la iglesia, nos llamaba, a veces iba, pero no todos los domingos. Entonces, y ellos a veces escuchaban la palabra de Dios, mi mamá hacía alabanzas y mi hermano, él ponía audio Biblia ahí en nuestro dialecto, lo ponía ahí y él andaba escuchando pues, y ahí es como cuando yo no quería ponerle pues interés, pasaba, pero sí escuchaba, pero hay algunas palabras que sí me tocaban hasta el corazón. Y después de eso había muchos problemas familiares donde yo a veces me metía, o yo soy parte de las familias, problemas de familia, porque a veces yo cuando ya tenía creo que 16, 17 o ya 18, creo que fue el 19 cuando yo me acerqué a Dios más íntimamente, porque desde que yo tenía 17 buscaba todo mucho mi trabajo, como recibía dinero, yo pensaba que podía, siempre les he compartido esto, es parte de mi historia. Entonces siempre decía que podría hacer todo lo que quisiera, pero aunque ganaba mucho dinero en ese entonces, pero nada me llenaba, nada me servía, nada, ni siquiera tenía algo para qué, por qué trabajo, y ni siquiera tenía un plan de qué voy a hacer. Entonces, desde que había muchos problemas, empecé cuando iba en el trabajo, ponía mi audio Biblia, y es que cuando escuchas, cuando te acercas a Dios, cuando lo buscas, cuando sientes que lo necesitas, escuchas sus palabras, sientes que te toca hasta el alma. No sé si han visto algunos videos que dicen cuando empiezas a leer la palabra de Dios y sientes que te hablas a ti y te da unas palizas. Bueno, así es como yo sentía, y me caí ahí de rodillas en mi trabajo. Pero después de eso todavía andaba escuchando pues para mejorar mi relación pues con Dios, para ver dónde voy a ir, porque de un día vas a decidir dónde estás yendo y te preguntas de lo que vas a hacer, para que vivimos como siempre les he contado. Bueno, en ese entonces yo como ahí es como conocí a mi esposo. En esas como yo era antes. Entonces, pero mi esposo no cayó milagrosamente, sino que la busqué pues como, no sé, como yo era mala, yo digo mala, yo no era de Dios, yo era del mundo. Entonces, pero por tomar la decisión de ir a vivir con mi esposo, o por si él será mi esposo, ahí sí oré mucho a Dios, porque ya estaba con Dios, y le oré mucho a mi Dios, a mi Señor, que si él era el indicado, pues mi esposo, pues que así sea, porque después de que yo andaba con mi esposo hubo algunos problemitas. Bueno, pero antes vamos a continuar con la llegada. Pues yo todavía recuerdo aquel día en donde le rogué mucho a Dios mi acercamiento y olvidarme, o ahí es donde me entregué, pues le dije que ya no puedo vivir, ya no quiero pecar, ya no quiero estar haciendo lo que hago. Entonces le pedí mucho, como unos cuantos días, pero me llevó meses, creo que años también. Entonces en aquel día
Yo llegué en un momento donde había problemas, donde sentí que yo no puedo resolverlo, aunque lo traté de resolver por mí misma, pero yo no lo pude, y entonces le dije a mi Señor que yo no puedo hacer nada, así que sea que tu voluntad se haga, pero te pido que me ayudes a salir de esto. Y yo era muy arrogante antes, entonces le pedí mucho. Es como dijeran, aquí hay una frase o un versículo de la Santa Biblia. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. No hace mucho que encontré este versículo, pero soy una persona que les puede asegurar que si te acercas al Señor con ese corazón quebrantado, es el sacrificio grande que le puedes ofrecer a Dios y Él te escucha. Ahí es cuando a mí me escuchó aquel día, porque sí estaba quebrantada aquel día por de haber escuchado su santa palabra y ver mi vida, cómo estaba viviendo en el pecado. Y eso me mató completamente mi persona, de quien yo era, y por eso ya no quiero vivir así, porque no quiero desagradarlo. Antes, aunque escuchaba de Dios, yo decía, sí creo en Dios y soy cristiana, pero realmente no era por las cosas que yo hacía. Por eso es muy importante orar, leer la Santa Palabra y pedir por la sabiduría, por el entendimiento, y también de todos los demás. Habrá mucho más oraciones, peticiones y agradecimiento a lo que vas a decirle, y ahí es cuando pasas más tiempo con nuestro Señor, porque tendrás muchas cosas más que platicarle. Cuando escuchas sus santas palabras te das cuenta de lo que has estado haciendo, de lo que podría ser que no está bien. Entonces ahí es cuando tienes más que comunicarle a Él, y también debes dejarte. En cuando sientes que Él tiene que hablar, te dejas para escucharlo. Bueno, desde aquel día pues yo no sé si les he contado, yo ya había tenido un novio que es americano, pero mi relación con él no estaba como del todo bien. Él era mayor que yo, les voy a ser clara, porque eso es lo que más también me acercó a Dios, porque le dije a mi Señor, no puedo estar en el pecado con esta persona, le dije, porque sentía que lo amaba, no sé, pero ahora ya yo tengo mi esposo y lo amo mucho, y decía a mi Señor que si esta persona no es para mí también, entonces pues que ayúdame a olvidarlo y sacarlo del todo de mi vida. Le dije a mi Señor, es parte de mi quebrantación en ese tiempo. Entonces, y de un solo, eso es, si les cuento que no de mucho que lo olvidé. Y después de eso, cuando ya tenía a mi querido esposo, también le dije a mi Señor, si esta persona va a ser mi esposo, porque por los problemas que yo tenía, y tenía muchas palabras que escuchaba que decían como que no va a funcionar esto, porque eso, algunas palabras que te dicen te puede desanimar o dudar. Entonces nada más le decía a mi Señor, si esta persona va a ser para mí, es el que va a ser mi esposo, pues que así sea. Entonces no permitía que me alejaran pues de Dios por dudarlo, pues. Entonces no es que yo ya hacía eso yo soy mejor, no, es por la gracia de Dios, porque ya le había entregado ya mi vida. Pero como les cuento, que cuando uno empieza a acercarse a Dios con el corazón quebrantado, se entrega, no es que ya no vas a cometer errores, sí vas a cometer errores, pero por la gracia de Dios, cuando ya te entregaste, como dicen que el Espíritu Santo está en nosotros, cuando te entregas se derrama en ti, y desde aquel pues día, cuando escuchas su santa palabra, te recuerda, te hace reflexionar de lo que haces en tu vida y te enseña en su palabra.
Bueno, pues mis queridas amigas, espero que llegaste hasta aquí. Les voy a contar un poco de lo que estoy empacando. Nada más, yo llevé pocas cosas para mí, nada más lo necesario, mi ropa y una bota y mi zapato que le traje en el camino, solo 2. Y me fui a descansar porque ya tenía mucho sueño. Ahora estamos ya en el día sábado, hora de irnos, pero antes tenía que venir a la presencia de mi Señor, darle mi tiempito, agradecerle todo y como ver esta hermosa creación que nos ha regalado. Esta mañana el cielo está tan hermoso, qué grande es su amor por nosotros. Y también estaré haciendo mi cafecito para tomar mi café y después voy a seguir a empacar porque no lo había terminado. Todavía necesitaba algunas cositas para empacar. Y esto es todo lo que voy a llevar. Algunas de nuestras cosas, nuestras bendiciones, parte de Dios que le voy a llevar a mi mamá. Y también aquí, por supuesto, la Santa Biblia no se queda, es mi compañía. No puedo ir sin mi Santa Biblia. Y también vine a ver a mis gallinas. También quería hacer esto ayer, pero ya no pude. Tenía que limpiar un poco el corral antes de irme porque si no se pondría más feo después de hacer en otra semana. Entonces nada más estaré limpiando. Les digo, mi esposo me dijo que ¿por qué estás haciendo en un solo día? Porque tenía tiempo para hacerlo, pero no lo hice, no sé por qué, hasta ahorita pude hacerlo. Y también les di de la comida antes de salirnos, aguas limpias porque para que no tenga mucho trabajo mi suegro, él va a cuidar de ellas. Y también voy a ir a ver el cerdo. El cerdo siempre lo rega su agua todo el día cuando le das, no sé por qué. Y también estaré cortando algunas flores para llevarle a mi familia. No sabía cómo, pero sí la logré traerlo. Ya estamos aquí cuando les estoy narrando esto, ya es día lunes, entonces sí llegó bien frescos estas flores tan hermosas. Ahora sí ya estoy llevando a nuestro gatito Matías, él va a ir con nosotros. Como vieron, ya lo había dado un baño y aquí mi esposo me está ayudando a traerlo en la troca porque él no quería, pero yo sí quería traerlo. Bueno, pues ahora sí ya estoy lista para ir. Así es como cuando yo voy de un viaje con una chamarrita y mi Santa Biblia, porque en el camino puedo leer mi Santa Biblia. Y aquí ya estamos saliendo, aquí donde vivimos. Bueno, ya estábamos un poco lejitos, pero no tan lejos. A veces llego en esta ciudad con mi suegra. Y hasta aquí en esta ciudad es aquí donde yo viví por unos 4 o 5 años. Espero que te gustó este video. Nos vemos hasta la próxima. Que Dios los bendiga y los proteja.